Para eso usted me va a acompañar al libro de Lucas, capítulo 7, versículo 10. Allí ahí quedamos estacionados y quedaron demasiadas cosas tan importantes que tocar, y por eso me quedo estacionado allí. Mire lo que dice la palabra bendita del Señor. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Muy bien, qué hermosa palabra, ¿verdad? Tome asiento, por favor. Muy bien. Cuando nosotros comenzamos a hablar de esta palabra, inmediatamente nos tenemos que enfocar en un hombre y algunas características de este hombre que son sobresalientes. Algunas de ellas, por ejemplo, nosotros notamos en esta escritura que es un hombre de fe, que el Señor mismo dice: no he hallado tanta fe ni siquiera en Israel. Se espera que uno pudiera hallar fe en Israel, porque Israel nace, ¿cierto? Usted sabe que Israel nace bajo la paternidad de un hombre que tenía fe. O sea, toda la descendencia de Abraham, se espera que aquellas personas que están naciendo de mis lomos puedan también tener ciertas características. Y como el apóstol Pablo le dice: lo que habitaba en tu abuela, lo que habitaba en tu madre, también habita en ti, en Timoteo. Se espera que también uno sea un depósito. Hay muchas cosas que se fueron perdiendo. Cuando uno estudia la escritura, por ejemplo, estudia Josué, uno ve que Josué era un hombre tan fuerte en el Señor, que amó, que sirvió tanto al Señor, pero termina los últimos días de Josué diciendo que el pueblo y los que seguían de la generación de Josué no conocían a Dios, ni las obras que el Señor había hecho en ellos. Y es triste, porque uno podría decir: ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con la transferencia de las cosas importantes para la vida de nuestros hijos? Y a veces es que tal vez nos vamos enfocando en cosas superficiales, y las cosas tan importantes no las transmitimos. Y a veces lo que vivimos comienza a afectar lo que creemos. Por ejemplo, en la vida de Gedeón, usted va a notar que Gedeón, a pesar de que estaba con ciertas cosas en su corazón que estaban dañándole, a pesar de que habían ciertas cosas en la vida de Gedeón que estaban como medias confundidas, a pesar que en la vida de Gedeón todavía habían situaciones donde él tenía conflicto, donde estaba viviendo en una cueva, donde estaba recogiendo trigo en un lagar, en un lugar donde debían haber uvas. Él estaba recogiendo trigo, unas cosas extrañas, y donde el padre ya incluso estaba adorando a Baal y había levantado un lugar de adoración a Baal. Pero aún así el padre en algún momento fue transmitiéndole algunas cosas que el Señor hizo en la vida de todos los judíos, a tal punto que en un momento Gedeón le dice al ángel, le dice: ¿y dónde están todas las obras que nuestros padres nos han contado de las maravillas que el Señor hizo? Quiere decir que a pesar de todo lo que estaban viviendo, Gedeón guardaba en su corazón algunas cosas que el padre le había transmitido, a pesar de lo que ellos ahora estaban viviendo. Este es el principio. Entender que algunas cosas que nosotros vivimos ahora
no pueden determinar, y escúcheme bien, no importa lo que nosotros estemos viviendo, no determinan el poder de Dios, ni el amor de Dios, ni la gracia de Dios, ni todo lo que nosotros entendemos y conocemos del Señor. O sea, lo que yo vivo no determina lo que Dios es. Y usted no puede transmitir equivocadamente algo, no puede no dejar de hablar de aquellas cosas que Dios hace, aún así usted en este preciso momento no las esté viviendo. Por ejemplo, usted podría hoy día estar enfermo y todavía podría pararse delante de sus hijos y decirle: hijo, Dios tiene poder para sanar. Usted podría ahora mismo estar en un momento complicadito de escasez, de algunas dificultades económicas, y debería pararse delante de su casa y decir: el Señor es nuestro proveedor. Aún así usted abra las puertas de su despensa y eso esté medio vacidito, usted puede decir a sus hijos, porque ahí está la gracia de la transmisión de las convicciones, no de las condiciones, porque la gente tiende a transmitir una condición y no una convicción. A veces a nuestros hijos les transmitimos nuestra condición, nuestro dolor, lo que nos falta, lo que nos duele, y nuestros hijos comienzan a llenarse de aquellas cosas que simplemente son pasajeras y son condiciones. Entonces no les sembramos principios, sino que les sembramos dolor y condiciones pasajeras. Y la idea de nosotros como padre y nosotros como hijos de Dios, en cualquier lugar donde nosotros seamos sembrados, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestros estudios, en cualquier lugar donde estemos, que podamos ser capaces de transmitir convicciones, principios bíblicos, aún así en algún momento de nuestra vida no sean en una verdad, en ese caso presente. Aunque yo no lo vea hoy, no quiere decir que no sea una verdad presente. Que yo ahora mismo esté, por ejemplo, enfermo, no le quita a la palabra autoridad de que el Señor es nuestro sanador y que el Señor tiene poder para sanarnos, y que pueda hacer que yo esté viviendo una leve tribulación momentánea. Y aún así el Señor en su soberanía no nos sane, porque puede ser que el Señor permita que esa enfermedad, así lo dice el profeta Eliseo, que hizo tantos milagros, que resucitó muertos, que hizo milagros pero poderosos, pero la Biblia dice que él murió de la enfermedad que tenía, porque en su soberanía Dios así lo decidió. Ahora, uno puede tratar de explicar y puede buscarle, y por supuesto habrán algunas cosas que tendrán alguna explicación a través de la Escritura, de algunos principios que podamos encontrar, pero no todas las cosas se nos explican. De hecho, uno va a donde personas. Esta semana, ayer, no me acuerdo cuándo fue, ayer o antes de ayer, fuimos a un velorio. Davidcito, ayer fue, antes de ayer, ¿cierto? De una niña que falleció, 21 años, Belén, y estuvimos ahí acompañando a la familia con un grupo de hermanos, ¿verdad? Francisco nos acompañó, la visita, algunas personas nos acompañaron, y por supuesto uno no puede enfocarse en el suceso en sí, porque hay tantas cosas que nosotros no entendemos y que no vamos a explicar caso a caso, porque la Biblia dice que en el cielo conoceremos como fuimos conocidos. Y hay cosas que nosotros no vemos con tanta claridad, pero el Espíritu Santo, a pesar y a veces nos toca no entender algunos procesos de nuestra vida, porque hay cosas que no las vamos a entender en el momento. El Señor le dice a Pedro: lo que yo hago ahora, Pedro, usted no lo va a entender. El Señor ni siquiera se desgasta en explicarle algo que no puede ser entendido en el momento en que está sucediendo. Pero el Señor le dice: pero lo que hago lo vas a entender después. Entonces hay una promesa, que hay cosas que se van a entender en el tiempo y que vamos a entender, y ese entendimiento nos traerá consuelo. Pero en el mismo momento lo que necesitamos, escúcheme, es confianza. Lo que necesitamos en el momento de dolor es confianza. Hay cosas que no las vamos a entender, pero en el momento más complejo de nuestra vida necesitamos confianza para entender y también recibir la soberanía del Señor, porque eso no va a cambiar aunque usted se enoje. Y eso, sus reacciones van a manifestar también su madurez en medio de los procesos que hemos de vivir. Por eso uno que debe transmitir a sus hijos principios.
De hecho, a nuestros hijos, cuando ellos están enfermos, oramos por ellos y les transmitimos eso. Le decimos: hijo, el Señor le puede sanar, vamos a orar. O a veces ellos mismos le decimos: me duele aquí, hijo, ponga su mano, ore, porque ya le estamos enseñando a orar. Y a los pequeñitos, mi hijo de 3 años, ya cuando, mire, yo el otro día me caí, me rompí ahí un poquitito, nada grave, no se preocupen. Y me hice una pequeña herida pequeñita ahí. Y mi hijo, cuando me la ve, dice: ay, papá, vamos a orar. Y dice: Jesús, sana mi papá. Ya, eso es. Y me pregunta: ¿cómo te sientes? Le digo: muy bien, hijo, me siento extraordinario. Pero digo eso porque de alguna forma estamos enseñándole que el Señor sana. Puede ser que Él todavía vea la herida en ese lugar. Puede ser que yo todavía sienta el dolor. Puede ser, pero hacerles entender que es importante orar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos dijo que teníamos que orar. El Señor dijo que teníamos que poner la mano sobre los enfermos. Ahora, claro, a veces la gente me dice: pastor, ¿y por qué oro? Para que se lo lleve, para que lo sane. Porque a veces dice: ¿cuál es la dirección? Le digo: ore por lo que el Señor nos dijo que oráramos. La pregunta es: ¿el Señor mandó a alguien a decirle que se muera? Hay algún pasaje donde el Señor nos manda a decir: bueno, y si usted lo ve medio malito, encomiéndelo al Señor y entréguele nomás. No fue eso. Fue que debíamos orar por los enfermos, no para que se mueran, sino para que el Señor, que es poderoso, los levante. Y la oración de fe levantará al enfermo, pero no necesariamente lo va a sanar, lo va a levantar. A veces hay cosas que la enfermedad bota, que son más importantes que la misma enfermedad. A veces una enfermedad viene a botar la fe, a botar la confianza. Una enfermedad a veces viene a separar del Señor. Los pensamientos caen, las confianzas caen. Por eso la oración de fe levantará al enfermo. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que en el enfermo tienen que ser levantadas. Y a veces una de las cosas es la fe, la confianza. Otras veces es la esperanza. Y puede ser que el enfermo en sí, naturalmente, no sane de su enfermedad. Pero hay áreas que son más importantes que la propia enfermedad que está viviendo, que tienen que ver con el corazón. Y uno mira todas estas cosas, porque Lázaro, aunque fue sanado, volvió a morir. Y todos los enfermos que el Señor sanó en el tiempo que Él vivió, volvieron a enfermarse y volvieron a morir. Entender que esto es así. Por lo tanto, no se trata solamente de enojarme cuando el Señor no haga algo conmigo. El apóstol Pablo aprendió a vivir con lo que él le tocó vivir en el tiempo, para que a través de lo que él vivía pueda manifestar la gracia, la gloria de Dios y el poder de Dios. Porque a veces nuestras debilidades, nuestras enfermedades manifiestan y exaltan el poder de Dios, para que otros, viendo mi enfermedad, pero también viendo mi convicción, puedan glorificar al Señor. El apóstol Pablo dice: 3 veces he rogado al Señor que quite de mí esta enfermedad. Y el Señor le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, entender que en algunos casos, por causa de el Señor manifestar y ver mi debilidad en medio de una enfermedad, el Señor todavía se puede glorificar y puede fortalecernos en medio de nuestras debilidades. Y esto es entonces aprender a transmitir verdades eternas, a pesar que en mí la cosa sea distinta. Porque no quiere decir que una verdad no sea eterna y una verdad no sea presente, a pesar de que ahora yo esté viviendo algo completamente diferente por un periodo de tiempo. El Señor sana. El Señor tiene poder para sanar. El Señor tiene poder para sanar. Y si usted está enfermo, el Señor tiene poder para sanar. O sea, lo que dicen aquellos hebreos: nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Si no nos libra, no vamos a explicar por qué no nos libra. Solo sabemos que Él puede librarnos. Y no nos vamos a arrodillar, porque el Señor puede librarnos. Ahora, si Él decide hacer otra cosa, es su soberanía. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo: si puedes, haz que yo pase esta copa, no la beba.
pero que no se haga mi voluntad. No voy a poner mis deseos por sobre, y no voy a orar en contra de la voluntad de mi Padre. ¿Está claro? Entonces, entender la importancia que tiene la transmisión, no de la condición, sino la transmisión de las convicciones. Transmitir mis convicciones es más trascendente que transmitir una condición. Y que nuestros hijos aprendan a recibir. Por eso digo, cuando hablamos, el Señor, estoy solamente tomando el primer puntito, que se trata de que el Señor define que en Israel nos encontró algo que por una transmisión natural tendría que tener. Israel tendría que haber sido un pueblo lleno de fe, porque el padre de Israel, Abraham, era el padre de la fe. Se definió, pero algo en el camino fue mermando esa fe. Y por eso vemos a un pueblo medio debilucho, medio dudoso. Vemos a un pueblo débil, porque un pueblo que no tiene la capacidad de agradar a Dios, porque sin fe es imposible. Entonces ellos ofrecían sacrificio, ellos iban al templo, se reunían en sinagogas, pero no tenían fe. ¿Cómo vas a agradar al Señor sin fe? Por eso el Señor dice: y se maravilló que un centurión, que era romano, tuviera más fe que personas que habían vivido bajo una gloria de transmisión de cosas gloriosas que vivieron, y que tendrían que haber tenido un nivel de fe completamente distinto. Entonces, número uno, están aquí, ¿verdad? No los veo, no los siento. Los veo un poquito calladitos, pero entonces lo primero, número uno, es que él era un hombre de fe. Voy a decir varias características a la vez y luego vamos a comenzar con algunos puntos más importantes. Número dos, que amaba, mire por favor, él dice que quería a su siervo, pero que amaba a Israel. Número tres, que por amor y fe construyó una sinagoga. Número cuatro, un hombre que tenía amigos y relaciones sanas y productivas. Número cinco, un hombre de buen testimonio. Número seis, un hombre humilde. Número 7, un hombre rico. Número 8, un hombre de autoridad. Número 9, un hombre romano y de corte militar. Y número 10, una capacidad de oír y entender. Oír y entender. Porque una de las cosas es aprender a entender las cosas que oímos. Usted podría estar acá escuchando un mensaje y no entender nada de lo que está. Y no tiene sentido sentarse a oír un mensaje que no lo podemos entender. Entonces, déjeme dar algunos principios que van a marcar la vida de este hombre y que nos van a servir a nosotros. Número uno, el primer principio que vamos a tocar de todo. Ahora usted dice: pastor, ya lleva media hora predicando, va a tocar el primer principio. Tranquilos, no se asusten. El primer principio es que aquellas personas, incluso que aman a Dios y que tienen fe, aún tienen que lidiar con muchas cosas. O sea, la fe y el amor no te hacen inmunes a los procesos que tienes que enfrentar. Otra vez, la fe y el amor no nos hacen inmunes. Tenemos, a pesar de que tengamos fe y a pesar que tengamos mucho amor, aún así tendremos que enfrentar muchos procesos. Y en esa casa, aunque usted sea una casa de fe, casas, entienda el primer concepto de casa que aparece en la escritura, no son 4 paredes levantadas. La primera casa que tiene que llenarse de fe es esta casa. No son los sillones, no son el living, no son el comedor, no. Esta es la casa que tiene que llenarse de fe. Mi casa se tiene que llenar de fe. Yo soy la casa donde tiene que habitar fe. Entonces la primera casa es esta. Y decir que hay muchas cosas a veces en la casa de hombres de fe, que pueden estar siendo tocadas. Muchos hombres que aman a Dios pueden todavía tener áreas de su vida enfermas. Este hombre dice: en mi casa hay alguien que está enfermo, algo en mi casa está enfermo. A pesar de que este hombre era rico, tenía amor, tenía fe, Alexis era un hombre de autoridad, todavía había cosas que él tenía que lidiar, que el dinero no podían cambiar, que cosas que él, por la autoridad que tenía, míreme, yo lo voy a hablar en el tercer servicio, pero quiero solamente decirles esto: hay cosas que por causa de la autoridad
cuando tu autoridad, porque él dice, yo soy un hombre puesto bajo autoridad, tengo autoridad, pero aunque tengo autoridad, hay cosas donde mi autoridad no alcanza. Soy un hombre de autoridad, pero hay ciertos niveles de autoridad donde mi autoridad no alcanza. Yo le digo a este ve, a este vaya, a este venga, y ellos obedecen. Pero hay cosas que aunque tengo autoridad sobre otros, a veces falta autoridad sobre mi casa. Tengo autoridad en el trabajo, pero no tengo autoridad sobre mi casa. Hay áreas donde requiero una autoridad mayor que a veces no está en mis manos. Tengo autoridad para algunas cosas, pero otras cosas se escapan de mi autoridad. Y allí yo tengo que buscar a alguien que tenga una autoridad mayor. Allí es donde yo tengo que decir, yo alcanzo a este nivel y conocer los linderos de nuestra autoridad. Y saber que cuando ya no alcanzo, tengo que buscar, como dice el salmista, cuando mi corazón desfallece, llévame a la roca que es más alta que yo. Tengo que buscar un lugar de mayor altura, porque mi autoridad no alcanza para las cosas que están enfermas. Y que yo soy un hombre de autoridad, reconozco, entiendo cuáles son mis límites de autoridad, sé lo que tengo que hacer, sé dónde tengo que ir, sé los linderos de mi autoridad, sé hasta dónde llego. Pero hay cosas en las cuales yo sobrepasan mi autoridad y tengo que buscar una roca que sea más alta que yo, porque desde esa roca que es más alta que yo, las cosas cambian. Pero tengo que ser llevado. Llévame, dice el salmista. Yo no puedo ir, yo no conozco la dirección, yo no me puedo subir, pero si usted me lleva, lléveme. En el tiempo de angustia, lléveme, Señor, lléveme a la roca que es más alta que yo. No me puedo subir, no la puedo encontrar, pero usted me puede guiar a esa roca que es más alta que yo. Dígame a eso, por favor. Mire, porque el salmista lo está diciendo desde la esfera del dolor. Cuando yo esté en angustia, dice, eso lo dice el Salmo 61 versículo 2. Cuando yo esté en angustia, lléveme. Cuando mi corazón desfallezca, lléveme. Porque hay un momento donde ni siquiera puedes ir tú, no puedes caminar. A veces el dolor nos paraliza. Y usted va a notar gente que corre, está bien, pero hay un momento donde por causa del dolor, de la angustia, ¿sabe lo que hace el dolor y la angustia? Te inmovilizan. De hecho, usted va a notar gente que cuando está metida en un profundo dolor, está con los brazos caídos, su camino empieza a ser un poquito más lento. ¿Por qué? Porque el dolor te paraliza. De hecho, hay gente que por causa del dolor se estanca. El dolor tiene ese poder y autoridad sobre la gente. Las estancan. A veces las estancan en un tiempo, en un momento, en una temporada, y quedan allí sin poder moverse. Yo recuerdo un día estando en el hospital, viviendo toda la situación de Miguelito que todos nosotros como congregación vivimos. Yo recuerdo que estaba Miguelito en el pabellón y yo estaba sentado en el pasillo. Yo estaba estancado, yo estaba dolido, yo estaba herido en mi corazón. Y yo estaba ahí. ¿Y sabe lo que sentía? Yo no tenía ganas ni de caminar. Y estaba esperando que saliera Miguelito del pabellón y veía a la gente caminar. Y veía a los niños correr. Y veía a la gente avanzar. Y yo no tenía ganas de ni siquiera ni de caminar ni de moverme del lugar, porque el dolor te estanca. Y tú ves como la gente sigue su camino. Porque cuando tú estás con ánimo recuerdan a Elías, recuerdan. Ayúdeme, recuerdan a Elías. Elías se quedó debajo de un enebro. A causa del dolor, ¿quién se queda debajo de un enebro en pleno desierto? Un hombre que no tiene fuerzas para seguir caminando. Y se sentó bajo un enebro y ahí se estancó. Ahí dijo: Señor, mátame, y se quedó dormido. Si tú quieres morir, ese es el mejor lugar. En pleno desierto, bajo un enebro. Cuando despierte, quizás te pilló la noche,
Cuando despiertes quizás ya quedaste o insolado o congelado, pero ahí estás debajo de un enebro. Pero cuando el Señor lo alimentó, dice que corrió y caminó 40 días y 40 noches. Porque cuando la presencia del Señor llega a tu vida y cuando te comienza el Señor a alimentar, tienes deseo de correr, tienes deseo de caminar. Por eso la Biblia dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán alas como de águila. Y eso es lo que la gente necesita, comenzar a avanzar. Y eso manifiesta que la presencia de Dios está en un lugar. Porque siempre que la presencia de Dios está en un lugar, te hace avanzar. Moisés, ¿qué haces clamando a mí? Avanza. Avanza. Pero Señor, mira cómo está. Avance, Moisés. Eso se va a abrir delante de sus ojos. Pero no se estanque. Avance. Mire que el Señor pudo haber hecho. Míreme. Puede ser que el Señor haya dicho: si vas a estar 40 años, ¿qué sentido tienes que camines? Dando vueltas, ¿qué sentido tienes que camines? Mejor te estacionas, formas una casa, levantas un supermercado en pleno desierto. Si te vas a estar 40 años, no tiene sentido seguir caminando, a menos que para el Señor sea tan importante que comiences a movilizarte por causa de la unción que está sobre ti, que seas capaz de avanzar, que no te vayas a estancar. Y cada cierto tiempo se estacionaban, armaban sus carpas, armaban sus tiendas. Y en un momento cuando ellos no podían acomodarse mucho tiempo, porque inmediatamente la nube comenzaba a avanzar, las trompetas, los chofar comenzaban a sonar y tenían que levantarse, desarmar las tiendas y comenzar a avanzar con la nube, porque el Señor quiere a su pueblo en movimiento. Aún así usted diga: pero ¿qué sentido tiene si vamos a avanzar 1 kilómetro? Vamos a volver a estacionar, porque el sentido del Señor es no detenerte, que no te estaciones en medio del desierto, que tengas mentalidad de avanzar, de continuar. No importa las cosas que estés viviendo, tienes que avanzar. Irás sembrando, pero irás llorando, pero vas a avanzar. No te vas a estacionar, las lágrimas no te pueden estacionar. Tienes que avanzar, sigue sembrando. Aunque esté llorando, sigue caminando. No te vayas a detener. Sigue avanzando, sigue creyendo, sigue corriendo, sigue caminando. No te vayas a detener. Ese es como el Señor empujándonos. Y es como el sentido que el Señor tiene para con nosotros. Entiéndanse, por favor, que el dolor nos estaciona. El dolor nos inmoviliza. ¿No le ha pasado un día? Recuerdo que íbamos desde la iglesia. Yo era pequeño, tenía como 8 o 9 años. Y recuerdo que entraron a robar a nuestra casa. Nosotros andábamos en la congregación y vienen miles de preguntas. Yo era pequeñito y mi mamá nos dice: entraron a robar. Y eso que uno era en ese sentido pequeño. Y recuerdo que todos quedamos paralizados. Mi mamá y nosotros como que no queríamos ni entrar a la casa. Ahora no solo porque hubiese alguien adentro, sino que el dolor. Un día había un incendio y también nosotros pensamos que era nuestra casa y no podíamos ni caminar. Era como que nuestros pies hacían agua. Cuando tú vas a médico y tienes que recibir una noticia, como que ni siquiera, porque el dolor te estaciona, el dolor te inmoviliza. No sé si hay alguien acá. Es como que el dolor genera una inmovilidad, te generan los músculos en tu deseo. Y es allí donde nosotros estamos. ¿Por qué? No importa a veces cuánta fe nosotros tenemos, ni cuánto amor tenemos. Hay cosas, a veces aún en las casas de hombres de fe, de mujeres de fe, que comienzan a ser afectadas. Y es allí donde debemos pensar: míreme, que hay cosas en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, inclusive que puedan estar siendo afectadas. Y cómo afectan nuestra vida cuando cosas que amamos son tocadas. Usted puede escuchar noticias, usted puede oír, pero es muy distinto cuando a usted tocan cosas que para usted son importantes. Cómo afecta la manera de vivir cuando aquellas cosas que amamos son tocadas en nuestra vida. Cuando aquello que nosotros hemos amado tanto de pronto es tocado, no hay nada más fuerte que afecte nuestro corazón
cuando aquellas cosas que amamos son tocadas. Y ahí es allí donde aparece la prueba de nuestra fe, que viene justamente por causa de aquellas cosas que amamos. De hecho, se me acaba de terminar mi tiempo. Y escuche, déjeme ir cerrando con esto. Abraham es padre de la fe. ¿Por qué? Porque fue probado en aquellas cosas que él amaba. Es lo único que en un momento le habló al Señor. El Señor llega para decirle: Abraham, yo te voy a bendecir. Y Abraham, ¿sabe lo que le dice? ¿Y quién me va a heredar? Abraham no estaba enfocado en cuánto iba a recibir, ni cuánta plata le iban a dar, ni cuánto ganado iba a tener. No. Él dijo: ¿quién me va a heredar? Este Eliezer, mi siervo. Yo lo que necesito es un hijo. Y todo el amor de Abraham, incluso su cambio de nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes, fue orientado hacia un hijo. Y después de una promesa, pasaron 25 años para que él recibiera esa promesa. Y él tuvo que esperar, porque justamente ser padre también demandaba, porque la fe también tiene que ver con esperar con fe. Y él esperó 25 años, y cuando recibe la promesa, después de la manifestación de la fe, y él creyó, aún así su cuerpo, él se miraba tal vez en un espejo, decía: yo estoy viejito, esto es imposible, mi mujer es estéril, ya siendo joven no podía tener hijos, y ahora siendo vieja, ahora ya que pasaron los años sobre ella, el Señor me hace una promesa. Pero es justamente el desafío de la fe del Señor sobre un hombre que le creyó. Y ahora, cuando él más aún recibe la promesa a su hijo, a su Isaac, el Señor le dice: deme a su hijo, a quien usted ama. Porque a veces aquellas cosas que amamos, cuando son tocadas, manifiestan nuestra verdadera fe. De hecho, es exactamente lo mismo que le pasó al Señor. El amor de Dios fue manifestado por aquello que él más amaba, su Hijo unigénito Jesucristo. De tal manera amó que dio a su Hijo. Porque siempre la manifestación del amor será cuando lo que amamos es tocado. Por eso, cuando uno ve la historia de Job, lo que él amaba fue tocado, lo que él tenía, porque lo que él amaba era Dios. No había mucho entendimiento. Él quizás hablaba cosas que no entendía, pero lo que sí él hacía era amar profundamente a Dios. Y todo fue tocado. Y el Señor sabía que aunque tocara todo lo que él tenía y todo lo que él era, había un amor profundo y genuino, no basado en lo que él tenía, no basado en lo que Dios le había dado, sino basado en lo que Dios era para él. Y el Señor empieza a sacarle cosas y manifiesta un amor genuino, no basado en cosas, sino basado en el verdadero amor que uno le tiene a Dios. Aún así, algunas cosas en nuestra vida sean quitadas, porque allí se manifiesta el verdadero amor. Es fácil amar a Dios cuando se nos suma, pero a veces se vuelve difícil amar a Dios cuando hay cosas que se comienzan a restar de nuestra vida. Y allí manifestamos el verdadero amor a nuestro Dios. Póngase en pie, por favor. El Salmo 34, 19 dice esto, y con esto voy a cerrar. Dice esto: muchas son las aflicciones del justo. Son muchas. El salmista dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Son muchas. Y en la medida cuando se habla de un justo, en realidad, y usted sigue leyendo, habla de Cristo. Habla de que sus huesos no serán quebrados, los próximos salmos, los próximos versículos de ese salmo. Sin embargo, nosotros también, por causa de ser hijos del Señor, viviremos muchas aflicciones.
No estoy aquí para decirle que de hoy en adelante la cosa, no. Estoy aquí para decirle muchas son las aflicciones del justo. Y le estoy hablando de un hombre que tenía fe, que amaba, que construyó, que era rico, que era jefe, que eran muchas cosas, y aún así vivió tantas, y un momento complicado en su vida, que era tener algo enfermo, que su autoridad no alcanzaba para poder cambiarlo. Pero cuando tu autoridad no alcanza, y cuando tu fe ya tiene un límite, porque tu fe necesita un conector, no es una fe ciega, es una fe enfocada. Tú puedes creer, pero necesitas en quién creer. Ese hombre, aunque era un romano con fe, necesitaba un elemento que no lo tenía Roma, un elemento que no había en Israel hasta que Cristo apareció. Siempre él fue un hombre de fe, pero ahora conecta con quien puede activar aquellas cosas que él no podía. Un hombre de autoridad. Dice: yo soy de autoridad, pero no me comparo con su autoridad. Yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Le digo a este, pero ahora a este nivel ya no llego. Necesito a alguien más grande, alguien mayor. Y a veces intencionalmente los desafíos de la fe son mucho más grandes que nosotros, y necesitamos conectar con alguien mayor. Y es allí donde aparece la figura de Cristo. Nada más grande que Cristo, nada más grande que nuestro Señor. Y es allí donde usted tiene que saber que para usted ya quedó muy alto, y usted dice: yo no alcanzo, pero la fe te hace alcanzar. Y la conexión correcta tiene respuestas correctas. Muchas son las aflicciones del justo, y usted puede tener mucha fe, usted puede tener mucho amor, y usted puede ser una persona correcta, de buen testimonio. Mire lo que dice ese hombre: la gente lo quería, y aún así vivir ciertos momentos tan complejos en su propia vida, donde hay áreas que están muriendo, áreas que están agonizantes. Y es allí donde el Señor manifiesta su gracia, donde el Señor, porque hay algo, cuando las cosas comienzan a moverse, lo que te puede afirmar es la fe. Claudita, lo que te puede afirmar es la fe. Hace 2 días atrás fuimos a enterrar a su sobrina de 21 años, a Claudita. Le pido que ore por ella, por su familia. 21 años. Fuimos en el cementerio hace 2 días atrás. Muy complejo. Llegué ese día en la noche, el día jueves, a decirle a la familia: no vengo a explicarle nada, no puedo explicarlo. Porque aunque iba en el auto diciendo: Señor, ¿qué les digo? Hay cosas que ni siquiera sabes qué decir. En un momento que no tienes, ¿qué vas a decir? Pero tienes que tomar la palabra, y sueltas la palabra, y la palabra se encarga de llegar a las casas que están afectadas, y tú sueltas la palabra, y la palabra tiene el poder de tocar una casa. Di la palabra, y lo que está en mi casa puede ser levantado, puede ser sanado. Y lo dije al principio: la sanidad más grande no es que el cuerpo, que la pierna me funcione, no. Algo en mí tiene que ser sanado, porque todos vamos a volver a enfermarnos. El día llegará donde tendremos que partir, pero hay cosas que tienen que ser sanadas. Aún así, yo muera por una enfermedad, puedo morir sano, porque todos moriremos de algo. Y todos los que estamos aquí en un momento, tristemente tendremos que partir, todos, a menos que el Señor no venga antes, pero todos. Sin embargo, lo más importante es partir sanos. Aún así muramos enfermos, porque la sanidad más importante no es la de este cuerpo, que no, es de acá. Hay gente que muere enferma, herida, lastimada, llena de dolor, llena de resentimiento, llena de rencor. Hay gente hay gente que dice que lo que sostiene su vida es el rencor, es que tiene que reconciliarse. Hay gente que muere enferma, con relaciones quebradas, con vidas quebradas.
Lo más importante no es solamente morir sanos, sino vivir sanos. Que nuestra vida sea sana, con relaciones sanas, con relaciones fructíferas, con un corazón sano. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Cómo lo hará? A través de su gracia, a través de su amor. El Señor te va a librar de algunas aflicciones. Cosas serán sacadas, cosas serán conectadas. El Señor en su maravilloso poder moverá su mano. Muchas son las aflicciones del justo, Débora, muchas, pero de todas ellas lo liberará el Señor. Poderoso es Dios para librarte. Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, estoy delante, Señor, de la congregación, y no solamente delante de ellos, también delante de su presencia y delante de hermanos que a través de la señal de internet o a través de una pantalla nos ven. Y justamente estamos también a 2 días de haber vivido un momento tan duro, la familia de Claudita. Pero, Señor, hay una promesa tan grande que cubre todo ese dolor, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Y esa promesa nos cubre, nos llena. Y a veces las aflicciones están en toda dirección. Aflicciones laborales, aflicciones familiares, aflicciones en salud, aflicciones económicas, aflicciones en relaciones, aflicciones por todos lados, Señor. Y es allí donde su mano poderosa se manifiesta para librarnos. Y esa promesa viene a cubrirnos, y nos abrazamos a esa promesa. Usted nos ha de librar. No sabemos cómo hacerlo, pero usted nos puede librar. Vamos, levante sus manos un momento delante de la presencia del Señor. Gracias por su palabra, Señor, que es luz, que es dirección. Levante sus manos, Padre. Al levantar nuestras manos es una señal de pedir ayuda. Es decir, llévame, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Es reconocer, Señor, en medio de nuestro dolor la necesidad. Es en medio de esa lucidez que usted nos permite darnos cuenta que no podemos solos, y que a veces tenemos autoridad hacia afuera, pero poca autoridad hacia adentro. Que hay cosas que se escapan de mis manos, pero nunca se escapan de las suyas. Señor, ayúdanos, ayúdenos. Señor, oro por mis hermanos, por mi vida y por mis hermanos, por aquellos que están pasando dolor, aflicción, quebranto. Y creo, Señor, que usted nos puede librar. No sé de dónde, no sé cómo, no sé cuándo, pero usted lo puede hacer. El profeta dijo: no veréis lluvia, no veréis viento, pero esos estanques serán llenos de agua. Señor, no tiene que ver con lo que yo vea, tiene que ver con lo que usted hace por causa de su promesa. Y yo quiero darle gracias porque a través de su palabra nos trae consuelo y dirección. Y gracias porque cada uno de mis hermanos recibe la porción, Señor, y mucho más de lo que vinimos a buscar. Y a pesar de nuestra fe, y a pesar de nuestra autoridad, y a pesar de nuestro amor, seguimos toda la vida necesitando de su presencia en nuestra casa, de la palabra que es soltada sobre nuestra casa, esa palabra que puede transformar nuestra casa, esa palabra que puede quitar la enfermedad de nuestra casa, esa palabra que puede quitar el dolor de nuestra casa. Gracias, Señor. Quiero orar por mis hermanos, por aquellos que están en dolor, en aflicción, sobre todo la vida de Claudita y toda su familia. Oramos, Señor, en favor de ellos. Oramos, Señor, creyendo que poderoso es usted para librarle de esas aflicciones del corazón. Padre, oramos por Angie en el nombre de Jesús, que está pasando también un momento difícil, para que afirme su corazón allá en Osorno en el nombre de Jesús. Así, Señor, como este hombre dijo: di la palabra
Y aunque tú estés fuera, la palabra tiene poder para entrar. Y Señor, a 1000 kilómetros de distancia, oro por la vida de Angie en el nombre de Jesús. Oro para que su fe no falte. Oro para que usted toque su vientre en el nombre de Jesús de una forma poderosa. Oro, Señor, para que usted, Señor, haga, Señor, que esas contracciones se detengan y que nazca ese bebé en su tiempo. Poderoso es usted para hacerlo, Señor. Padre, quizá nuestra mano no está sobre su vida, pero su mano, Padre, su mano alcanza. La fe estira la mano de aquellos que creemos para tocar allí donde nosotros no estamos. Gracias, Señor. Y sobre cada familia que está aquí, Señor, que su mano alcance para tocar esa vida. Así oramos, así creemos, Señor, y confiamos y descansamos en usted con todo nuestro corazón. Lo hacemos creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Qué tal si todos juntos? ¿Qué tal si honramos al Señor con este aplauso? En gratitud, en gloria. Bueno es el Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Puede recibir la palabra? Yo siento que el Señor nos ha hablado esta mañana. Este servicio le digo a los hermanos normalmente, aunque a veces en servicios posteriores, a veces le digo a otra persona, digo, este es mío. Yo tengo que predicar, siempre siento una gracia tan especial al poder soltar una palabra de mañana. Es una gracia tan especial. Así que usted reciba la palabra del Señor. Guarde la palabra del Señor. Vive la palabra del Señor. Confíe en la palabra del Señor. La palabra tiene el poder para llegar y entrar donde usted no puede entrar. Suelte la palabra en el nombre de Jesús sobre sus hijos. De pronto su hijo le cierra el cuarto y dice, bueno, no me dejan entrar a mí, pero la palabra puede entrar. Hay gente que dice, no me hables de eso. Usted dice, bueno, yo no te voy a hablar, mi palabra no llegará a tu oído, pero le hablaré a tu casa en el nombre de Jesús. Y usted hable, suelta la palabra, y aunque tape sus oídos, tape sus ojos, la palabra puede llegar allá. Usted no puede llegar.